Las economías avanzadas del mundo han buscado la manera de apoyar a las empresas, a las industrias con estímulos y también a los trabajadores, pero no es la situación general de países en Latinoamérica en donde no hay tantos recursos y son economías también bastante informales. Para hablar de este tema hemos contactado a Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede aquí en Washington. Presidente Moreno, muchas gracias por aceptar esta invitación para La Voz de América. No, Jaime, encantado, encantado de estar como siempre con ustedes. Presidente Moreno, usted es uno de los líderes regionales que todos los días, me imagino, se levanta pensando cómo se van a readaptar las economías de Latinoamérica al coronavirus. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene y que con la información disponible hacen por parte del Banco Interamericano de Desarrollo? A ver, lo primero que nosotros hicimos en el banco era, digamos, lo normal y era mirar con los recursos aprobados a todos los países en que opera el banco en toda América Latina y el Caribe, era buscar ayudar en la emergencia sanitaria. Porque si bien es cierto que normalmente las cosas llegan tarde a América Latina, aquí nos sirvió que llegaran tarde porque le dio tiempo a todos los países un poco de organizarse y de empezar los procesos de cuarentena de tal suerte que se pudiera evitar la expansión del virus en forma mucho más grande. Y eso llevó a que hayamos hecho, creo que arriba de 500 millones de dólares hoy en día, de redirigir distintos proyectos en los cuales se compraban respiradores, se compraban tapabocas, alcoholes, en fin, las indumentarias necesarias para los trabajadores de la salud. Pero del lado de la emergencia sanitaria hay otro tipo de consecuencias que se han generado en Latinoamérica como en el resto del mundo en el momento en que se genera la cuarentena, pues básicamente se van poniendo en pausa las economías. Y eso genera pues un enorme número de retos asociados al desempleo, al aumento de la pobreza. Y entonces lo que hemos venido haciendo es aprobando créditos que en total lo que nos dio nuestro directorio era poder aprobar hasta 7.000 millones de dólares desde el lado privado del BID para, por ejemplo, ayudar en todo lo que son las líneas de comercio a muchísimos de los bancos en los países pequeños, a financiar pequeñas y medianas empresas. Las líneas de comercio son pues obviamente para importaciones y exportaciones y ahí lo que vimos durante la crisis financiera internacional es que rápidamente los grandes bancos se retiran por la cascada de caídas de rating de muchas instituciones o países mejor, e instituciones también. Entonces, hemos apoyado desde la parte privada y vamos a estar desembolsando cerca de 15.000 millones de dólares a los gobiernos. ¿Para qué? Para apoyar a las poblaciones más vulnerables, para también apoyar a las pequeñas y medianas empresas y por último, para las necesidades fiscales que van a tener los gobiernos para hacer lo que ha venido haciendo, por ejemplo, los Estados Unidos o los países europeos, y es hacer un conjunto de estímulos para mantener, digamos, un amortiguador al desempleo, a que sobrevivan muchas empresas. Mm. Y a su vez contratan mucha gente. Presidente, en Latinoamérica, ¿ustedes qué tipo de empleos prevén que no van a volver y qué empleos nuevos que pueden generar una oportunidad se van a dar en la era post-COVID-19? Mira, yo creo que ese es, casi como dicen, la pregunta del millón. Yo creo que eh, los empleos que van a desaparecer o que están desapareciendo sobre todo son aquellos asociados a las pequeñas y medianas empresas. Imaginémonos por un momento una peluquería de una familia que tiene 3 o 4 personas trabajando. Pues hoy en día esa peluquería está cerrada. O imaginémonos un vendedor ambulante que trabaja con uno de sus hijos o su señora. Hoy en día no hay gente en las calles. Eh, ¿Cuándo vuelve a estar en algún grado de normalidad la vida de los latinoamericanos para que esas personas puedan volver al mercado de trabajo? No lo sabemos del todo. O sea, yo diría que si uno observa con cuidado, prácticamente todos los países de la región entraron en procesos de cuarentena entre la primera y segunda semana del mes de marzo y todos han empezado gradualmente a reabrir sus economías, como lo hemos visto ciertamente en los Estados Unidos, en áreas que contribuyen muchísimo al empleo, como es el caso de la construcción, el de las obras civiles. Ya se empiezan a hacer algunos
casos en cuanto al sector de comercio en forma muy gradual. En fin, este es el tipo de cosas que se están haciendo en los países y en la medida que las economías vuelvan a tomar forma, muchos de estos empleos volverán y habrá procesos de redimensionar muchas empresas y ahí seguramente se van a perder empleos, pero creo que los nuevos empleos van a venir de la mano de toda esta revolución digital que ya estaba con nosotros y que hoy en día, como resultado de la pandemia, vamos a tener que usar para cambiar, entre otras cosas, un conjunto de servicios básicos o sistemas como es el de salud, como es el de con temas como la telemedicina, con la capacidad de llegar hasta las poblaciones más remotas, vía telemedicina, por ejemplo, o cambiar fundamentalmente los sistemas de educación. Ese es el tipo de cosas en donde yo creo que van a haber espacios para que se creen nuevos empleos, digamos, digitales. Presidente, ¿usted ve que en esta década que los países en Latinoamérica avanzaron bastante en reducción de la pobreza, esos esfuerzos han quedado definitivamente en la basura o hay alguna manera de reacomodar esto y evitar que la situación vuelva otra vez, por decir, a épocas de los 90? Mire, esa es la gran tragedia que estamos viviendo. Por ejemplo, ya con lo que ya sabemos, cerca de 30 millones de latinoamericanos que habían salido de la pobreza han regresado a la pobreza. Esto nos demoró, como usted muy bien dice, décadas. Mucho va a depender de cómo sea la recuperación en los países, el tipo de políticas públicas que hagan los países para digamos, ayudar a que se muevan y crezcan otra vez las economías. De eso va a depender y va a ser distinto el caso de país a país. Pero esta es la gran tragedia que tenemos ante nosotros y va a requerir de muchísima imaginación y todo llamémoslo un reseteo, como resetea uno de los computadores. Tenemos que hacer un gran reseteo eh, de todo en nuestros países, desde reformas que den más flexibilidad laboral, pensar en temas como tiene Estados Unidos de seguro de desempleo, tener maneras de cuidar a los más pobres para que haya mucho más equidad en nuestras sociedades. Mm. Usted habla de un reseteo y yo he escuchado esas palabras, por ejemplo, cuando vienen esas crisis del petróleo que cae a niveles muy bajos que no son sostenibles para nuestras economías que dependen del petróleo y se habla de diversificar, pero eso se olvida. ¿Usted cree que esta vez eso sí va a ocurrir, si van a avanzar hacia una diversificación y de qué manera esto podría impulsarse? Esa es una muy buena pregunta porque creo que una de las consecuencias de esta crisis del COVID es que van a cambiar significativamente las llamadas cadenas de valor. Y lo vimos por el caso de los respiradores que tienen cerca de 80 partes que provienen de distintas partes del mundo. Eh, yo creo que va a darse un proceso de lo que típicamente se llama nearshoring, o sea, que se acerca mucho más el conjunto de insumos que van en un producto final al punto donde se fabrican en última instancia. Y creo que aquí hay un espacio para que pensemos más en que simplemente sea made en América, en made in the Americas, y creo hecho en las Américas. Y creo que ese es el gran reto que tenemos por delante. Y si lo hacemos bien, allí habrá una fuente de crecimiento económico. Es decir, esas cadenas de producción del Asia, eventualmente Estados Unidos vería factible esas plantas en América Latina. Más que sea las decisiones las van a tomar las empresas, pero sin duda las empresas se están dando cuenta hoy en día todas de que hay un riesgo muy grande a su negocio de tener, digamos, esa cantidad de sitios de fabricación que en alguna medida venían presionadas porque obviamente la competencia hace que todo el día se cuide los márgenes, se cuiden los precios. Y hoy en día todas las empresas están pensando en redimensionar todos estos temas. Y ahí creo yo que hay la oportunidad de inversiones del Asia, sin duda, pero también de los Estados Unidos en la región y también de latinoamericanos que pensemos que aquí tenemos una gran capacidad de hacer lo que de hecho ya ha hecho hace muchos años México. México tiene sobre todo lo que es el norte de México, muy integrado a la economía norteamericana alrededor de intercambios entre empresas. Vamos a decir, General Motors de Estados Unidos con la General Motors de México y están totalmente integrados. Los productores de autopartes en unos sitios hacen unas cosas, en otros otras. Eso es lo que yo me imagino que va
hacer la oportunidad hacia adelante. Es como una especie de desglobalización, pero al mismo tiempo un fortalecimiento regional. Tú lo has dicho, es una regionalización de la producción como resultado del COVID. El tema de Venezuela, en esta circunstancia donde el petróleo era la principal fuente de ingreso de Venezuela, pero no es ya una opción ni para Venezuela ni para ningún país con los precios del petróleo actual, ¿hacia dónde iría esa economía? Mira, yo creo que lo de Venezuela es una tragedia. Digamos que yo que no terminamos sabemos lo que pasa de manera anecdótica, porque no se tiene información buena, por ejemplo, de cuántas personas han sido contagiadas por el virus, eh, pero evidentemente hoy en día el gran drama de los venezolanos es que no tienen ni siquiera la disponibilidad de alimentos, pero especialmente gasolina. Y no hay suficiente gasolina, la gente tiene que es racionada la gasolina, entonces la gente no se puede movilizar. En fin, todos los problemas de agua y saneamiento que son las aguas servidas de donde se generan cantidades de enfermedades. Eh, a su vez, el hecho de que el venezolano promedio tiene un problema de desnutrición gigante por la falta de alimentos, en fin, la vulnerabilidad que tiene Venezuela frente a un virus como este es enorme. ¿Eso no representa también una carga adicional a todos los retos que enfrentan los países vecinos en este momento para salir de esta situación? Sin duda, incluso nosotros precisamente por eso creamos una línea de crédito de $1.000 millones que tiene un componente de concesionalidad importante con el propósito de que a nivel de diferentes ciudades en los países receptores de estos migrantes venezolanos puedan constituir bienes públicos, llámese si hay faltas de aulas en las escuelas o si hace falta la vivienda o si hace falta temas de capacitación o si hace falta tener servicios sociales, todo esto o ayudar en pequeños emprendimientos, esas líneas de crédito que ha creado el banco y que esperamos que a final de este año estemos ya aprobando casi de esos 1.000 millones, cerca de 750, precisamente para este propósito. Ya lo hemos hecho en créditos en Colombia, en Ecuador y estamos mirando en Centroamérica, en fin, a donde hay estos problemas de migración, no solamente de venezolanos, pero que son el número mayor, sino también hemos visto nicaragüenses que llegan a Panamá y a Costa Rica. En fin, hay estos problemas de migración que lamentablemente creo que se van a agudizar. Si usted hace un paralelo con lo que fue la crisis del año 30, eso se vio. En su momento incluso salieron muchos mexicanos de los Estados Unidos regresando a México como resultado de la gran crisis del año 30. Usted ve, presidente, que algunos países que habían mostrado ser muy amigables, acogían a la migración, pero debido a las circunstancias del COVID, si hoy o si en algunas semanas, por ejemplo, se diera un cambio político en Venezuela, los organismos internacionales a los cuales todos los países están acudiendo, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, ¿existiría hoy la capacidad económica de responder con el dinero que se requiere, como se dijo, por ejemplo, hace un año recién inició esta estrategia de los países de la región hacia Venezuela? Muy buena pregunta esa y sin duda, independientemente de que nosotros hoy por hoy no podemos hacer nada en Venezuela porque hay un default de Venezuela con el BID y que automáticamente, digamos, evita que los demás multilaterales hagamos algo. Estoy seguro que ese tema con un nuevo gobierno en Venezuela lo resolveríamos. Pero el punto de fondo que tú preguntas es que aun cuando sumáramos a todos los organismos multilaterales en apoyo a Venezuela, todavía son muchos más los recursos que se van a requerir para apoyar ese país y van a tener que venir del concurso de la comunidad internacional. Mm. Presidente Moreno, ya volviendo al tema regional general, si usted tuviera que darle un consejo hoy a un presidente de la región con los que usted normalmente habla y me imagino le piden consejos, ¿cuál sería? Mire, yo creo que lo fundamental y lo que todos los países están haciendo es cuidando muchísimo la salud de sus ciudadanos.
también tratando de cuidar la salud de las economías y un poco ese balance es un balance complejo. Pero creo que lo que viene más temprano que tarde es todo este reset o reseteo de resetear toda esta realidad que tenemos ante nosotros. Entonces es cómo pensar en el crecimiento hacia el futuro, cómo pensar en rehacer una cantidad de reformas en los estados que por diferentes razones políticas no fuimos capaces de hacer. En esencia, unirnos como sociedades para crear ese nuevo mundo que viene como resultado de la crisis, de la misma manera que nos hemos unido como ciudadanos para combatir un virus que ataca a todos por igual. Yo creo que ese es un poco el espíritu de lo que hay que ir construyendo como sociedades. Si esto termina en más división, en más fragmentación política, va a ser muy difícil progresar y vamos a tener problemas muy, muy complejos hacia adelante. Es Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo con sede aquí en Washington, dándonos una explicación general de lo que se viene para Latinoamérica y también para Venezuela. Presidente Moreno, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ti y muy buena tarde.